Mira, por ejemplo, el cambio que se espera, que todavía no está aprobado, no es oficial, para el Mundial de Fútbol de 2026, Sí. a mí me parece espantoso. A Ya mí también, veremos, ¿no? a mí también. Me parece espantoso. Ahora, recordemos que ahora juegan la fase final del Mundial, o sea, el Mundial, vamos, lo juegan 32 selecciones y lo que está sobre la mesa es que lo jueguen 48 jugando en grupos de 3. ¿Cuántos grupos de 3 salen con 48? Pues ahora mismo 16, ¿no? 16 grupos de 3, ¿no? 16, Exactamente, sí. 16 grupos 16 de 3. grupos de 3 en los que y se pasan clasifican 2. los 2. Pasan 2 de cada grupo de 3, me parece ya melifluo, ¿eh? Melifluo. Bueno, lo que se conoce como un auténtico truño de primera fase del Mundial, porque ya me dirás, vamos, esos grupos de clasificación no va a interesar a nadie, esa primera parte, o va a interesar muy poco. Sí, y al final son medidas políticas. Claro. Son medidas políticas para meter a más federaciones. Metes a más federaciones que luego te están asegurando el voto, ¿no? En un momento dado, ¿no? Así es. Para permanecer en los cargos que sean necesarios, exacto, en los que cada uno quiera estar, ¿no? Pero bueno, pues ya veremos. Pero fíjate si cambiaría, ¿no? Sí, No sí. vamos y del Mundial lo dejamos aquí, ¿no? No mentamos nada de... No, yo quiero saber tu opinión. De Luis. Ahora que ya la sabes, ya te la he contado. Ya, pero yo quiero... Es verdad, tienes razón. Yo no quiero saber tu opinión, quiero que lo sepan los oyentes de Bola Provisional. Tu opinión sobre... No tanto sobre la actuación de España, que yo creo que eso ya vamos a olvidarlo, ya está. Estamos eliminados y a centrarnos en otra cosa y que cada uno vaya con la selección que más le guste a partir de ahora y le apetezca. Pero sí me interesa abrir un paréntesis, ¿eh? Esto es un paréntesis dentro del golf. Si tú crees que debería seguir Luis Enrique o no en la selección. Pues ahora ya es... Fíjate que yo era un pro Luis Enrique, ¿eh? Sí. A mí me lo hemos dicho aquí. No sé a quién, de verdad que si no lo diría, no sé a quién se lo he leído en estos días, pero leí, porque uno lee tantas cosas en tantos medios, me refiero a columnas de opinión, análisis y demás, sí. sobre lo que ha ocurrido. Pero me gustó mucho una idea que leí, y es que decía, pues mira, creo que era Carlos Carpia en Marca, sí. Creo que era él. Decía, a ver, estando todos de acuerdo en que a España le faltan jugadores que marcan la diferencia, sobre todo de medio campo hacia arriba, ¿no? Por lo menos al nivel de otras grandes selecciones con las que tratamos de compararnos. Sí, estrellas mundiales. Le faltan, ¿no? Teniendo en cuenta eso, él argumentaba, me parece muy bien una propuesta donde en vez de encerrarnos atrás y hacer lo que podamos, sí. Se base en tener el balón. Y luego esa idea, ese argumento me parece muy, muy sensato y muy acertado, muy acertado, sí. Muy lúcido. Luego a partir de ahí, ya viene todo lo que viene, ¿no? Y es qué es tener posesión, cómo se utiliza esa posesión, etcétera. Sí. Y más allá del sistema de juego, fíjate lo que te digo, porque al final el fútbol es de perogrullo, pero es verdad, es que entre la de Sarabia y estamos hablando de otra cosa, en fin, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, yo creo que Luis Enrique sí ha ido fíjate que yo soy un pro Luis Enrique, pero ha ido entrando en una espiral bastante ridícula y absurda de yo contra el mundo, que no he terminado de entender. O sea, parece como que su respuesta ante las críticas era, pues aún se va a hacer más lo que yo diga, ¿no? Uh-huh. Y creo que a Luis Enrique le ha faltado instinto e intuición. Porque el fútbol al final, porque el fútbol al final sigue teniendo mucho de eso, y aunque tratemos de modernizarlo y de aportar o de utilizar toda la información que ahora pues nos dan cualquier software, gente que está absolutamente especializada en eso, al final tú no le puedes decir a Pedri, por ir a un caso concreto, o no puedes amarrar tanto a Pedri, ¿no? Porque si no pasa, pues lo que ocurrió en el partido contra Marruecos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que veías a un chaval que no arriesga un paso, tiene, ¿no? Uh-huh. que tiene el talento para hacer según qué cosas, ¿no? Para romper alguna línea, por ejemplo, ¿no? Sí. Y está absolutamente amarrado a una idea que un entrenador en este caso le ha metido a fuego,
o le ha grabado a fuego y no te pases de aquí, ¿no? Yo creo que no lo puedes controlar todo, y es más, creo que un gran entrenador dentro de lo bien yo creo que nos parece a todos los que nos gusta el fútbol, ¿no? Que se aporte tácticamente. Luego el fútbol tiene esos puntos vamos a decir, de inspiración a los que hay que darle vuelo también, ¿no? Claro. Hay que darle vuelo. Uh-huh. Y creo que a España lo vimos todo, ¿no? La falla de eso. O sea, había que guardar los triángulos, los famosos triángulos, había que guardarlos siempre y en cada momento. Y no. Hay tiempo para todo realmente, ¿no? E insisto, un partido de fútbol es algo vivo y que una decisión, bueno, pues de un jugador concreto en un momento concreto. Bueno, te cambia, ¿no? Te cambia puede todo, cambiar, ¿no?, el rumbo de todo, ¿no? E insisto, creo que ha sido más por un empecinamiento de Luis Enrique Sí, no, más que por incapacidad, por soberbia, ¿no? Un poco sí, yo diría que un poco sí, ¿no? Se le ha ido de las manos en ese sentido, ¿no? Él estaba muy convencido de que podía con todo y no es así, ¿no? En realidad, luego te tienes que apoyar más, ya no solo en tu staff, sino en los jugadores. Claro. Y es la sensación que me ha dado, ¿no? Que es que él realmente luego en el campo se ha apoyado poco en lo poco o mucho que pudiera darle cada jugador, ¿no? Había que jugar exactamente de una manera. La estupidez esa, por ejemplo, el debate ese estúpido que se ha creado con si el portero puede dar un punterazo o puede mandarla al quinto anfiteatro en un momento dado o no. Bueno, pues es un debate que no ha sido gratuito. O sea, es por algo. Y de hecho uno ve como Unai, el portero titular de la selección española, ha estado a punto de hacer el ridículo varias veces simplemente por seguir hasta extremos absurdos la consigna de un seleccionador, ¿no? Claro. Y no aplicar luego en el campo lo que el sentido común te dice tantas veces, porque es que no nos han metido un gol de esos, nos ha podido meter varios, y además que es que lo que hacía él no aportaba absolutamente nada, ¿no? Nada, no te daba ninguna solución, vamos. No, exactamente, porque si me dices, no, pero mira, el riesgo compensa. No, oiga, no, es que el riesgo no compensaba en absoluto nada, ¿no? Entonces, bueno, quizás sea un matiz muy pequeñito, muy anecdótico, pero que sí sirve para reflejar esto que estamos hablando, ¿no? O sea, hasta qué punto se han llevado al extremo situaciones, posiciones y la idea del seleccionador, cuando realmente luego hay que tener más cintura, ser más flexible y dejar que el fútbol fluya también, ¿no? Con perdón del palabra. No, a mí, sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con tu análisis de la selección, ya que estamos metidos en ello, y yo, sinceramente, en cuanto al futuro, yo me sentaría con Luis Enrique. Que yo creo que él tiene la decisión tomada de irse. O sea, creo que vamos a empezar por ahí, ¿no? Creo que él ha tomado la decisión de irse y que la tenía tomada incluso antes del Mundial, ¿no? Y yo creo que el resultado le daba un poco igual. Le daba igual ganar que caer en octavos para irse, quiero decir, ¿no? Para tomar esa decisión que me parece que era de antemano, ya estaba tomada. Pero si él todavía se plantea la posibilidad de seguir, yo me sentaría con él y por lo menos le escucharía si cree que se ha equivocado o no en este Mundial. O sea, si realmente él dice, oye, pues mira, sí, es verdad, han pasado 3 días, han pasado 4 días, le estoy dando vueltas y efectivamente creo que me he obcecado demasiado con mi idea, creo que he encorsetado muchísimo a los jugadores, creo que pues esto me va a servir para aprender para la próxima fase final, las bases están creadas, yo creo que Luis Enrique ha hecho un trabajo excelente en la selección, ha hecho muchas cosas buenas, ha hecho una regeneración brutal, ha confiado en gente que otros seleccionadores no habrían o no hubieran confiado seguramente, y le ha dado un estilo y le ha dado un sello a la selección. Pero es verdad que le han faltado otras cosas, le han faltado pues otros recursos que no ha sabido utilizar o no ha querido utilizar. Si yo de Luis Enrique, después de sentarme con él, siendo el presidente de la federación, le veo no, hemos hecho un mundial excelente, hemos seguido nuestra idea y lo que ha pasado es que hemos tenido mala suerte contra Marruecos, o que el gol que podía haber entrado no ha entrado, pero que yo voy a seguir con esta idea fijo, pues yo creo que es mejor que no siga, sinceramente, porque creo que limita las posibilidades de la selección. A mí me da mucha pena porque realmente ahora parece que es una cuestión, que es una catástrofe e insisto, creo que es una cuestión de matices. Claro. Le ha faltado a Luis Enrique, al final lo que le ha faltado es sentido común, le ha faltado, o sea, porque a mí su idea me encanta, la idea que él tenía,
creo que el plan era muy bueno y luego uno tiene los jugadores y luego uno puede estar más de acuerdo o no en los convocados también. Bueno, pues ahí hay matices también, a lo mejor mejorables. Pero ya puestos con los que estábamos allí, etcétera, le ha faltado ver, por ejemplo, a mí, tienes que creer más, ¿no? Tienes que creer más en los momentos que el fútbol te está enseñando y sobre todo a él, ¿no? Que es que ha estado ahí y lo ha jugado, ¿no? Era el Mundial de Morata, ¿no? Y yo a Morata no lo he visto titular indiscutible en España, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Era el Mundial de Morata. Esos momentos tú los tienes que saber, esa lectura la tienes que saber hacer, por ejemplo, ¿no? Lo cual no significa que con Morata ganemos el Mundial, ¿no? Que con Morata, digamos, de titular indiscutible, claro, y demás. Sí. Estamos hablando de un jugador que no es crack absoluto mundial, pero era el momento de ese jugador. Y luego lo de Ansu Fati no, tampoco se entiende, ¿no? Porque si tú no crees en que este chaval tiene que ser el nuevo crack mundial de la selección española, no te lo lleves. Claro, o sea, ¿para qué te lo llevas? ¿Para qué te lo llevas? Para lo que ha hecho con él, no te lo lleves, sinceramente. O sea, se lo ha llevado y luego no ha creído en él. Uh-huh. Y él me podría decir, ya, pero es que tú no has visto los entrenamientos. Dice, bueno, yo no he visto los entrenamientos, pero vi el partido contra Venezuela. Contra Jordania. Sí, era Jordania. Pero yo a ese chaval no lo vi demasiado mal en aquel partido. Todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Me pareció que fue el mejor y que hizo las cosas para las que se le llevó. Lo que se espera de él. Uh-huh. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, la operación Ansu Fati no la he entendido de ninguna de las maneras y creo que ha sido por un empecinamiento suyo. O sea, él ha empezado a tomar decisiones que no tenían que ver con el rendimiento o con el plan aquel. Ha empezado a tomar decisiones por lo que escuchaba de fuera, por tocarle por tocarle los huevos a quien fuera, etcétera. Muy inmovilista, al final ha sido muy inmovilista. O sea, al final ha dicho, mira, esto es lo mío y ya está. Recordemos a aquel Javier Clemente alineando a Molina como jugador de campo, ¿no? Bueno, aquello es la máxima expresión de la estupidez, ¿no? Uh-huh. Y del empecinamiento y del aquí estoy yo y usted no me viene a decir soy más nada. chulo que nadie. Bueno, pues sin llegar a esos extremos, porque no ha sido así. Uh-huh. Ni Clemente lo hizo tampoco en una fase final de un mundial, ¿eh? Sí. Sin llegar a esos extremos, creo que Luis Enrique ha caído en esa trampa, ¿no? Esa trampa que además se ha puesto él mismo, porque es que al final es así, ¿no? Pero dicho esto, no, a mí lo que me interesaba fundamentalmente es saber si tú crees que debe seguir Luis Enrique o te gusta lo que está sonando. Luis de la Fuente, que parece que es el que tiene más opciones, que es el seleccionador sub-21, suena también Roberto Martínez, muy fuerte también suena Marcelino. ¿Qué te parece a ti? Pues no siento decepcionarte, pero ahí no me voy a mojar porque es que no tengo ni idea. Y además, fíjate, carezco la información básica, ¿no? Para decir. A mí, la idea de Luis de la Fuente nunca me parecerá mal, por ejemplo, porque creo que es darle continuidad, ¿no? No, es darle continuidad y sobre todo que creo que la selección española debe basarse en ese grupo de jóvenes jugadores que ya han ido llegando y que es mérito de Luis Enrique, además, que ha tenido mucha valentía en meter a según qué jugadores y desde el primer momento, ¿no? Y por ese lado nadie conoce mejor, ¿no? Lo que viene por detrás que Luis de la Fuente, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Bueno, por otro lado, no, insisto, si es que no voy a seguir porque no. Sí. Vale, perfecto. Es hablar un poco, ¿a ti qué te parece? Roberto Martínez, de entrada es un nombre que dices, pues nos gusta a todos, sí, ¿no? Suena bien, pero es verdad que yo, por ejemplo, mentiría porque si dijera tiene personalidad, etcétera, pero por otro lado, ¿es el adecuado? Claro, es el que va a funcionar. A mí, desde luego, lo que sí me gustaría es que la selección española siguiera con el mismo estilo. Y siguiera con esta base, y siguiera con esta manera de plantear las cosas. Y si eso es Luis de la Fuente, que ha trabajado al final con Luis Enrique y tal, pues no me parece ni mucho menos mal. Prefiero eso que un entrenador que venga con una idea totalmente diferente, la verdad, en ese sentido. Sí, yo creo que Luis Enrique se ha obsesionado demasiado con su sello personal y creo que eso, llevado al extremo, siempre termina siendo un error. Creo que porque al final te hace tomar decisiones excesivamente personales o que tienen que ver excesivamente con la militancia en una idea, cuando en realidad el fútbol es mucho más complejo, ¿no? Sí. Pero sobre todo esto que te he dicho antes,
creo que a la hora de la verdad, increíblemente se ha apoyado poco en sus jugadores. Sí, Esos sí. que a los que tanto alaba y de los que se siente tan orgulloso. Les ha dado poco libertad. Exactamente, creo que en realidad luego se ha apoyado poco en los talentos que cada uno te puede dar, pero bueno, oye, y luego se han perdido ideas, pues porque sabía que escocían a según quién, y punto, o sea, como Sí. de Ferran. Las batallitas, las batallitas. Sí, las batallitas, ¿no? En fin, bueno, pues nada, me hubiese gustado ver más minutos a Ansu Fati en el campo. O incluso a Jeremy Pino, haberle visto jugar, ¿no? Bueno, pues Jeremy Pino era de los pocos jugadores con 1 contra 1 en parado, por ejemplo, que tiene España ahora mismo. Uh-huh. ¿Te guste más o menos Jeremy Pino? A mí personalmente me gusta bastante. Sí. Y no, Ferran y Ferran. Bueno, Asensio no estaba tan mal. En fin, yo creo que él tenía ahí dentro de que no, Sí. es verdad que todavía nos falta ese jugador mega diferencial que tienen, esos jugadores diferenciales que sí que tienen Brasil, Francia o hasta Argentina. Tenía más recursos de los que ha demostrado, sí. Uh-huh. Un poco sí, para jugar con ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí llega el paréntesis de la selección española. Yo creo que es interesante, que es interesante y es otro punto de vista. Así que, bueno, pues ya veremos qué pasa